Seguimos nomás en este Chocolatín de Burgos pasadas las 11 de la mañana y ya estamos con nuestra segunda entrevista telefónica. Él es Martín Piqué, periodista y analista político con una larga trayectoria en medio gráfico, digital y radial. Actualmente escribe en Tiempo Argentino y es columnista en la AM 530. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buen ¿Qué día. tal? Buen Buen día. día. Buen día. Me escucho con un poquito de eco, pero Ay, una alegría conversar con ustedes. bueno. Igualmente. Igualmente. Te queríamos preguntar, más que nada, hace poco escribiste sobre la incidencia en el electorado de lo que viene siendo el problema de Adorni, que cada semana nos muestra un nuevo capítulo que es cada vez más escandaloso. Contanos cómo lo ves y cómo ves al sector este decepcionado de la Libertad Avanza. Bueno, sí, como ustedes dicen, el gobierno de Adorni, en realidad es el gobierno nacional, y Adorni Sí. es su jefe de gabinete, el gobierno de Milei está atravesando una situación en la cual no puede sacarse de encima esta incomodidad de que una figura clave elegida por Javier Milei y por Karina Milei como Manuel Adorni esté en la picota por el patrimonio que reunió, por en poco tiempo que lleva como ministro coordinador, como se dice también el rol de jefe de gabinete, haberse comprado nuevas casas, bueno, un nuevo departamento, una vivienda en un country muy sofisticado con cancha de golf, etcétera, que es el Indio Qua, y no podía justificar esos nuevos patrimonios con el sueldo de jefe de gabinete y entonces, bueno, postergó durante 3 meses la presentación de la declaración jurada que todo funcionario público tiene que presentar, donde se refleja si su patrimonio varía o se mantiene más o menos estable de año a año. Y bueno, es una situación muy, como decían ustedes, compleja para el gobierno, sobre todo por una combinación que es la crisis económica, sobre todo del sector productivo, de la actividad industrial, de la construcción, que son las que más mueven la mano de obra, las que más empleo dan, porque hay otras actividades que no les está yendo mal, pero no generan nuevos empleos, como el petróleo, el gas no convencional, la minería, más focalizadas en algunas provincias. Y bueno, lo que vos me preguntabas es los decepcionados. El otro día yo hice una nota para el diario Tiempo Argentino, consultando encuestadores, analistas de opinión pública, y lo que aparece es que esta contradicción fuerte en el relato, en la narrativa del mileísmo, porque no se olviden que cuando hizo campaña, seguramente ahí en La Rioja eso lo tienen presente, Sí. ellos hablaban contra la casta, Sí. bueno, sería la casta gente que hace mucho que está nombrada en el Estado y que tiene privilegios y estabilidad, a diferencia de otras personas en el país, entonces, y que usa los resortes del Estado en su beneficio personal. Eso lo planteaban ellos en campaña y las conductas de los funcionarios de Milei y del propio Milei y de su hermana reflejan que fue, para decirlo brutalmente, un chamullo de campaña, pero que ellos mismos en el Estado hacen lo mismo. Entonces, Claro. los desilusionados, como vos me preguntabas, son votantes que se habían cansado de, quizás, yo interpreto, ¿no? De los Sí. problemas económicos que hubo en el último gobierno del peronismo con Alberto Fernández y eligieron a Milei pensando que, bueno, la economía se iba a ordenar y que ellos no venían de sectores políticos partidarios que ya estaban en el Estado, que eran diferentes, qué sé yo, y la frustración ahora para los que lo votaron pensando eso es que su situación personal en materia económica está mucho peor y al mismo tiempo se dan cuenta que se están enriqueciendo los funcionarios más cercanos al presidente. Entonces, ese es un sector de votantes, según los encuestadores con los que yo hablé, desilusionado con la libertad avanza. Eso no significa que ya tengan decidido
votar a la oposición. Porque, por ejemplo, Sí, me decía Analía Argento, que es una encuestadora, perdón, Analía del Franco, Analía Argento es una periodista. sí. Analía Franco, que es una encuestadora muy reconocida, que es una de las personas con las que yo hablé, que esa franja de desilusionados, que son sobre todo jóvenes, menores de 35 años, que votaron a la Libertad Avanza, pero que no son, digamos, gente que históricamente votaba al PRO o a Macri, o para decirlo simplistamente antiperonistas, sino que lo votaron medio, no sé si por descarte, pero porque estaban cansados del otro en el 2023. Ahora están desilusionados esos jóvenes menores de 35 años. Sí. Y me decían Alía del Franco que igual están vacantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que no saben a quién votar todavía. Claro. Como una suerte de incertidumbre, no significa esta desilusión que necesariamente vayan a votar al peronismo, que es el principal partido opositor. Eso es un poco lo que les puedo decir. Claro, quedaron como jugadores libres ahí, digamos, como que están para el pase. Claro, es que Sí, tampoco puede hay ser. una propuesta clara del peronismo, ¿no? Que enamore, digamos, a sectores que puedan estar decepcionados de Milei, ¿no? O sea, eso está claro. Claro, qué sé yo, me da la sensación que sí, que no está, todavía no hay una propuesta definida y un candidato único, está como en discusión ese tema dentro del peronismo, que es el principal partido de oposición, y bueno, hay distintas personalidades, distintas figuras que están un poco en el candelero, pero no se sabe quién va a ser el candidato. Y bueno, en la historia también política, yo un poco le quito un poco de, no digo dramatismo, pero también de exigencia a eso de los programas económicos. Sí creo que Claro. el trazo grueso de lo que vas a proponer lo tenés que explicitar, pero creo que ningún presidente o ninguna presidenta, cuando fue electa una mujer, eh, dijo públicamente con un detalle enorme, bueno, mis propuestas son, o sea, había como una cosa más general. Pero sí es verdad que todavía en el espacio de la oposición la cosa está indefinida. Yo creo que hay todavía diferencias que se tienen que resolver y bueno, la gente que no le gusta Milei, que dicen los encuestadores que es el 60% de los argentinos, tienen que decidir, bueno, qué les gusta más si no es Milei. Y bueno, eso está todavía pendiente. Yo creo que cuando termine el Mundial, que ojalá que para Argentina sea un Mundial largo y que tengamos los 7 u 8 partidos a la Argentina en el torneo, cuando termine el Mundial empieza este tema. Eso seguro. Claro, Martín, te pregunto, justamente hablando de esta gente decepcionada, Patricia Bullrich Sí, ha tomado bastante protagonismo en este último momento, bueno, lo sí, vimos con el sí. video ese, dicen de mí, Claro, ¿vos ves que se música de puedan Pica Merelo. contentar? Eh, yo creo que Patricia Bullrich, recordemos cómo fue el 2003. El 2003, perdón, el 2023. 23. El 2023 cuando finalmente Milei es electo presidente en segunda vuelta contra Sergio Massa. En el 2023, primero se pensaba que la interna de Juntos por el Cambio del PRO la iba a ganar el intendente, que era ese momento el intendente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y todos los factores de poder pensaban, bueno, el gobierno del Frente de Todos no fue un buen gobierno, o sea que el peronismo probablemente pierda las elecciones y las va a ganar la centroderecha de Juntos por el Cambio. Y dentro de la centroderecha decían, bueno, el candidato opuesto es Horacio Rodríguez Larreta. Entonces estaban colaborando con Larreta, le estaban financiando parte de la campaña, acercando ideas, etcétera. Van a la interna de Juntos por el Cambio y sorpresivamente se la gana Patricia Bullrich y queda como candidata Patricia Bullrich. Y después fueron, bueno, dentro del peronismo hubo una competencia, pero era más testimonial porque todos sabían que iba a ganar Massa, que era el ministro de Economía. Juan Grabois se presentó, pero quedó Massa como candidato a presidente. Y bueno, Milei, que no tenía competencia porque era lo nuevo, el outsider. Y en la primera vuelta, bueno, después de las PASO, Massa hizo una muy buena elección, estuvo cerquita de ganar, pero no ganó. Todo el mundo sabía que en segunda vuelta iba a perder por el rechazo Claro. que tenía el peronismo, pero
lo que quiero decir con todo este largo relato es que Patricia Bullrich había hecho una buena elección, obviamente que no es buena no ganar, pero finalmente salió tercera y a la segunda vuelta pasó Milei y Massa, que había salido primero. Y bueno, ahí se hizo lo que se Claro. llama el pacto de Acasuso, y Patricia Bullrich y Mauricio Macri acordaron apoyar a Milei para que no ganara el peronismo, y todos los votantes de Patricia Bullrich fueron a votar a Milei. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los votantes de Patricia Bullrich son distintos de de los votantes de Milei. Los votantes de Patricia Bullrich, y por lo menos los del 23, ahí no hay tantos jóvenes, no hay tantos, o un sector más de clase media alta, si ustedes quieren, pero no, eh, todo este fenómeno de voto en La Rioja, por ejemplo, en Jujuy, Salta, en el NOA y el NEA, la oleada violeta, incluso en Sí. provincias donde Milei no había ido nunca, de votos que en otra etapa votaban al peronismo. Esos son votos más de Milei, de lo que es el fenómeno Sí, Milei, como más plebeyo, es como una derecha más plebeya, como fue la derecha de Carlos Menem, exacto. Claro. riojanos. Entonces yo creo que sí, que lo de Adorni, eh, si vos me preguntás, yo creo que en el gobierno de Mauricio Macri hubo muchísimos actos de corrupción, lo que pasa que Sí. también tienen un acuerdo mucho más estrecho con el Poder Judicial y Comodoro Pi, lo que se llama el Fuero Federal, pero más allá de lo que yo opine, los votantes de Patricia Bullrich son más sensibles y más intolerantes, si vos querés, a la llegada de arribistas, como ellos lo consideran seguramente, Adorni, que son ahora nuevos ricos, que además ostentan lo que pudieron comprarse en los últimos años, cuando llegaron a la función pública. Entonces sí, hay dos, esto me lo decía la encuestadora Gabriela Lía del Franco, hay como dos tipos de desilusionados entre los votantes que en el 2023 votaron en balotaje a Milei. Están los desilusionados que habían votado a Patricia Bullrich, que esos pueden volver a votar a Patricia Bullrich si Patricia Bullrich se separa de los libertarios y la apoya Macri, y bueno, un sector de lo que se suele llamar el establishment la acompaña. Sí. También están los desilusionados que habían votado a Milei esperando otra cosa, esperando estar mejor ellos y que no repitiera historias de, bueno, usufructuar el Estado, que todo ese discurso de la casta no quedara claro que había sido más una narrativa de campaña que otra cosa. Entonces, volviendo a la pregunta de ustedes, la hice un poco Sí. larga. Lo que quiero decir es que Patricia Bullrich sí tiene una oportunidad, si ustedes quieren, aunque hay discusión sobre eso, de si se sigue profundizando el escándalo como los temas de corrupción y la economía no genera, como en otro momento de la Argentina, una sensación de, está todo bien en materia económica, entonces la gente se entiende de los temas de lo que se llama la ética pública. Entonces ahí sí la veo a Patricia Bullrich diciendo, bueno, es mi oportunidad, con la gente que me apoya históricamente, los votantes históricos del PRO, me lanzo como candidata. Eso lo veo posible siempre que la situación económica no Sí. mejore. Claro. Bueno, hay mucha discusión al respecto si va a mejorar y qué sería mejorar. Exacto. Sí. Sí, lo Eh, escucho. Digo, ¿qué percepción tenés vos de cómo va a terminar el tema este de Adorni, ¿no? Que me parece que el gobierno está en una encerrona, ¿no? Por cualquier decisión que tome, ya sea Sí. que renuncie o que siga en el cargo. Yo creo que está en una encerrona, claramente. Hay una pregunta que nos hacemos muchos y es ¿por qué Javier Milei prefiere pagar el costo de sostenerlo? Está bien, es verdad que cuando vos te están exigiendo que le pidas la renuncia a un funcionario, si vos se la pedís es como un costo de que te doblaron el brazo, una cosa así, te Exacto. doblaron la mano. Pero por otro lado, al gobierno lo mantiene a la defensiva con la agenda
pública concentrada en un tema incómodo y no puede tener un jefe de gabinete que además tiene que salir a, a cumplir el rol que tiene, que es defender la gestión de gobierno, Claro. controlar un poco el ejercicio presupuestario. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo sostiene? Solo porque siente que se lo están exigiendo algunos medios y sería como soltarle la mano y mostrarse débil ante la presión, o quizás también Adorni es alguien con mucha información dentro del Claro. gobierno y eso lo convierte en peligroso si lo deja suelto, desprotegido y con la sensación de que no lo bancaste. Claro. Creo que todas esas alternativas son posibles. Me parece que Javier Milei sabe eso y Manuel Adorni había generado un vínculo muy estrecho con su hermana, con Karina Milei, y también con Martín Menem, bueno, Lule Menem, gente que proviene de la provincia de la que ustedes me están llamando, una provincia a la que yo quiero un montón, por otra parte se los comento, pero bueno, más allá de eso, Claro. creo que al gobierno es una situación difícil, ahora, Tal vez eh, esté esperando, discúlpame, Laura, te saluda, que intervenga el Congreso y no pagar ese costo de hacerse cargo de... claro, bueno, una alternativa podría ser dejar que intervenga el Congreso, ustedes lo han dicho, bueno, hay en el Congreso posiciones diferentes, qué sé yo, el jefe del bloque PRO en diputados, Cristian Ritondo, por la información que yo tengo, no lo veo como tan permeable o dispuesto a que se reúnan los números como para que haya interpelación y moción de censura. Mm. Adorno igual había anunciado que en julio, estamos en junio, iba a ir, lo tiene que hacer por ley, ¿no? Al Senado a Mm. brindar su informe de gestión. Hay una parte importante de los legisladores, tanto senadores como diputados, sobre todo los de la oposición, que creen que se van a hacer un picnic con Adorni. Y yo no descarto que si la situación sigue creciendo, hay que ver, por ejemplo, si lo procesan a Adorni, ¿no? Si, bueno, ahora el juez Lijo que tiene la causa está en París, Sí. junto con el ministro de Justicia Maíquez, Con que Mike. una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional y bueno, uno puede preguntarse, seguramente se van a reunir ahí, entre otras cosas, porque también van a discutir completar los juzgados que siguen vacantes y Mm. evaluar si la Corte Suprema, que debería ser de 5 miembros y ahora tiene 3, recibe 2 jueces nuevos o no. Y con Pero hay este, alternativas, digo, Mm. respecto de qué pasa con Adorni y el Congreso. Lo exacto. que Ah. sí creo es que si el fiscal Policita y el juez Lijo, que son los que intervienen en la principal causa, no la única que tiene Adorni, pero en la principal causa, avanzaran con algún grado de endurecimiento de la situación procesal de Adorni, eso me parece podría llevar al gobierno a decir, bueno, veamos qué hacemos, pero en todo Sí. caso, desde los manuales de la política uno se imagina, si tenés que esconder un elefante, llenás la plaza de elefantes. Exacto. Aunque igual no hay forma de disimularlo mucho. Si tenés que sacarlo a Adorni, lo que podés hacer es decir, bueno, voy a relanzar al gobierno y voy a producir cambios en el equipo qué sé yo, haces 5 o 6 cambios y entre esos cambios a Adorni lo sacás de la jefatura de gabinete y lo mandás, qué sé yo, o a un consulado o a algún lugar. Claro. Seguramente a la casa, no sé, por esto que les decía hace un rato, de que esto igual no lo tengo confirmado, pero es un poco más una suposición basada en indicios, que es una persona con mucha información de los dos hermanos Milei. Ah. Claro, Claro. y si lo saca el Congreso, la posibilidad de victimizarse también de Milei, ¿no? Claro, En esa puede general. ser otra, que no me Mm. dejan gobernar, que hay como un golpe Mm. parlamentario, eso lo han hecho todos los gobiernos. Igual en situaciones más graves, como por ejemplo, ahora recuerdo
en Brasil, cuando la presidenta era la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, el Parlamento la destituyó y siguió su mandato el vicepresidente. Pero bueno, sí, son todas alternativas que están en el tapete. Martín, y consultarte también, por último, ¿no? ¿Cómo ves el escenario electoral de acá al próximo año? Porque hay ciertas encuestadoras que preguntan por si van a votar por otro candidato en una segunda vuelta para que no gane el peronismo, como decías vos, y da un escenario de empate técnico, como lo que vemos en Perú, por ejemplo. Te consulto en ese tono. Mira, yo creo que bueno, que hay un elemento, o sea, me parece que va a ser la segunda vuelta siempre se vota contra, o sea, el que votaría opositor votaría en segunda vuelta, o sea, recordar primero que para que haya segunda vuelta en la Argentina no tiene que ganar alguien por más de 40% de los votos y 10 de diferencia con el segundo, o por más de 45 puntos y un voto, ¿no? Sí. Sale primero con 45 más un voto, ya ganó, es presidente electo o presidenta. Si saca 40, pero le saca 10 de diferencia al segundo, es presidente en primera vuelta. Si no, van a balotaje. Y en balotaje, en general, se vota por descarte. Vos votás, hay un voto más para cada candidato que lo acompañó desde la primera vuelta, y hay un voto que se suma, que se agrega, porque es el voto que dice, yo a este lo voto porque prefiero que gane este a que no gane aquel. Y eso es lo que va a pasar si hay balotaje, y lo que yo creo es que el voto opositor claramente va a estar, se va a agrupar, porque va a decir, no, otro mandato de este tipo de Milei, yo no, mi vida no la soporta, mi familia no la soporta, Claro. mi empresa, mi trabajo, mi situación personal. O sea, va a haber ahí como una radicalización y una fuerza muy grande social opositora a Milei, que la veo muy presente, por lo menos en donde yo me muevo, la veo muy fuerte. Pero también veo algo que creo que Milei lo va a utilizar, que es decir, el riesgo Cuca, más allá de si es real o no. Por riesgo Cuca, ¿a qué me quiero referir? Como el último gobierno del peronismo tuvo problemas económicos y la inflación subió, más allá de que después Milei también devaluó y subió más todavía la inflación en los primeros días y después empezó a caer. Pero yo, si fuera Milei, diría, bueno, si ustedes votan al peronismo, sea el que sea el candidato, la inflación va a ser de nuevo de qué sé yo, de 3 dígitos, de 180%, y eso ya lo vimos en la elección de la provincia de Buenos Aires, y hay que sumarle, hay que ver qué le pasa a Trump, si Trump gana o pierde las de medio término ahora en noviembre. Pero si a eso le sumás que quizás Estados Unidos, que están apoyando a Milei, dice, bueno, si ustedes votan al peronismo otra vez, al populismo, van a decir, Argentina se va a ir a la mierda, no le vamos a dar más apoyo, qué sé yo, y van a generar un efecto de temor. Entonces lo que quiero decir con esto es que en un balotaje como que van a haber razones muy fuertes a favor de una opción y a favor de la otra. Así que yo creo que va a ser si se define en balotaje va a ser muy reñido, claramente. Y de última, no va a ser la dirigencia ahí la que disponga, ¿no? Sino los ciudadanos, los votantes, los de abajo. Siempre lo que deciden son los votantes. Claro. Obviamente que como uno va decidiendo, cada persona, hay cosas que evalúa, bueno, eso ya lo sabemos todos, pero sí, el voto lo deciden las bases, no los ciudadanos, no las dirigencias, aunque tienen formas de influir, por supuesto. Así es. Martín, te agradecemos la comunicación con Radio Memoria y seguramente te vamos a estar molestando de nuevo con el avance de este caso de Adorni. Cuenten conmigo, ¿qué son de La Rioja Capital, la emisora, la radio? Sí. Bueno, un gran abrazo, me gusta mucho esa radio, y en otra oportunidad les contaré algo que estoy preparando que tiene que ver con la historia de La Rioja. Bueno, buenísimo. Bueno. Entonces comprometemos al productor para eso. Claro. Sí, en un tiempito se los contamos. Dale. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo. chao. Chao.
Ahí estaba con nosotros Martín Piqué, que es periodista y analista político en gráfica y medios digitales, es columnista de la M530 y escribe en Tiempo Argentino, donde escribió esta última nota sobre Adorni y las encuestas. Nosotros nos vamos con una breve musiquita y enseguida volvemos.